Muy buenas tardes. Bienvenidos todos y todas a la presentación del libro Los Servicios de Inteligencia en México, la ayer y hoy, de los autores Otto Bernita Espada y Lucía Carmina Caso López, editado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Antes de comenzar a dar la palabra a nuestros autores, me gustaría agradecer al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y al Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM la oportunidad que nos brinda para poder reflexionar en torno a la obra, y muy especialmente la invitación que me realiza el doctor Otto Benet para hacer la moderación del evento. Antes de darle la palabra a la doctora Carmina, me permito leer su semblanza curricular. La doctora Carmina Caso López es doctora en políticas públicas con énfasis en análisis organizacional e institucional por el Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE. Sus investigaciones van dirigidas a temas como seguridad pública y políticas públicas para la reducción y prevención de la criminalidad. Fue profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fue asesora en la Comisión Nacional de Seguridad y asesora del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se ha desempeñado como consultora de gobierno y ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil como investigadora y ha realizado análisis sobre políticas públicas de seguridad, prevención de la criminalidad, reinserción social y procuración de justicia. Cuenta con una vasta, obra, principalmente el desorden y la incivilidad en el espacio público, aproximaciones de política pública para su abordaje de 2016. Doctora, cuenta con el uso de la palabra hasta por 15 minutos. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comentar sobre este libro. Muy en breve, ¿no? Introducir que es un libro de formación universitaria que trabajamos conjuntamente Otto y yo hace algún tiempo, ¿no? Es un libro que fue dictado por el Instituto de Investigaciones Sociales, donde actualmente colaboro. Este es un libro que podríamos decir está formado en dos partes, ¿no? Podemos después comentar al respecto. No voy a hablar sobre, pueden ser tres partes en realidad, porque hay una que es más teórica, para dilucidar sobre los conceptos en torno a la inteligencia. Hay otra parte que es en la que voy a enfocarme, que es sobre la transformación de los servicios de inteligencia para contextualizar el mexicano. Y la tercera parte que van a encontrar en este libro es sobre pues, la historia de los servicios de inteligencia en México, ¿no? Tenemos algunos datos de la era prehispánica hasta nos quedamos ya en los inicios de este sexenio. Pero bueno, yo me voy a enfocar a una parte que me parece a mí, todo es sustantivo en el libro, pero a lo mejor una de las cuestiones que a mí me parece relevante es cómo se han transformado los servicios de inteligencia en el mundo y en este tenor, cómo se inscriben los servicios de inteligencia en México. Entonces, a partir de la idea de que los servicios de inteligencia se han transformado en el tiempo, a partir de esa idea de los gobiernos democráticos y la relevancia que esto tiene para tener también pues, servicios de inteligencia más democráticos. Hablando de servicios de inteligencia, pues implica nociones como elementales que tienen que ver con la secrecía y la discrecionalidad. Creo que eso es uno de los temas centrales que vamos a encontrar en cualquier servicio de inteligencia. Y hablar de gobiernos democráticos, pues apelaríamos a que estos servicios de inteligencia también se transforman, que esta secrecía se matiza con el tiempo. No podemos decir que somos más transparentes y abiertos, pero quizás sí se matiza con el tiempo y hay más contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Sin duda es un tema polémico. Recientemente pues hemos visto, ¿no? las potenciales vulneraciones que existen en torno a algunas cuestiones de inteligencia y lo que pueden ocasionar en un país. Algunas, ¿no? Hay varios casos que darían para hacer otra investigación, pero bueno, solo esto para apuntar las necesidades que hay en torno a los servicios de inteligencia. Sin embargo, pues bueno, aún hay amplios espacios de crecimiento y discrecionalidad, entonces pues hay que pensar, ¿no? Este libro pues apuesta a pensar de qué manera podemos
orientada a que estos servicios de inteligencia pues se apeguen a los derechos humanos, ¿no? A gobiernos democráticos, al deber ser. Si una cosa es lo que uno quisiera y otras como son. Entonces, bueno, en esta parte del deber ser, nos parece fundamental pensar en la regulación y los límites que deben existir. Y esto pareciera ser algo complejo, pero en algunos casos ha sido posible tener leyes. Por ejemplo, aquí se reseña la ley de los servicios de inteligencia del caso británico, que es una ley que existe desde 1994, o sea, es algo que sí puede existir y que en la realidad pues fue algo que le dio pues más certeza a estos servicios de inteligencia. La aspiración, pues, es que esto quepa en la Constitución, ¿no? Así como están ahí regulados la seguridad pública, la seguridad nacional, que ahora tenemos una cuestión más porosa que antes, pero pues los servicios de inteligencia también deberían estar ahí, digo, porque pues tendríamos que garantizar el tener límites. ¿Y en qué sentido? Bueno, así como tenemos esta ley del caso británico, que es una de las más garantistas, se reseña en el libro, también tenemos la de Israel, que se ha dicho por varios expertos en la materia, que es de las menos garantistas, ¿no? O sea, también decir que tener una ley no necesariamente significa que va a apelar por la protección de los derechos humanos, sino que realmente hay que reformular hacia dónde tiene que ir un diseño legal para que tengamos servicios de inteligencia apegados al deber ser, ¿no? ¿Y por qué es importante regular? Parece ser una obviedad, pero luego los servicios de inteligencia pues pueden vulnerar derechos de la ciudadanía, como cuáles básicos: transitar libremente, nuestros derechos a la privacidad, asociarnos libremente, entre otros que se nos puedan ocurrir, ¿no? Y por eso es muy importante establecer límites. ¿Qué más? Y bueno, en la larga, el tener estos límites va a beneficiar no solo a la sociedad, sino también a las instituciones, ¿no? Eso es como la apelación de fondo. En este libro también se habla sobre la profesionalización. Creemos que es fundamental pensar en esto, ¿no? Se habla para todo caso, y por eso estamos aquí sentados en un congreso de esta naturaleza, si no, no estaríamos aquí. Pero en el caso de la inteligencia, desde luego que lo es. Y aquí hay varias cuestiones, ¿no? Se requieren perfiles especializados. Hay muchas tareas que se hacen en este tipo de servicios y se requiere de esta capacitación pues también especializada. No solo como una obligación, sino como un derecho de que estas personas pues tienen que estar capacitadas, ¿no? Y como ejemplo citamos aquí en el libro como en el caso español, esta capacitación es una obligatoriedad que está establecida en la ley orgánica. Y revisamos varios casos, ¿no? Por ejemplo, el de Argentina, que tiene la Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI, o pensar en México, ¿no? Con nuestra Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional, o el Instituto Nacional de Administración Pública, que tiene esta maestría en Inteligencia para la Seguridad Nacional. Pero son solo algunos casos, digo, y además de la capacitación, que seguramente, no, que sí reciben al interior de estos servicios de inteligencia. ¿Qué otra cosa mencionamos, no? Cuando hablamos de servicios de inteligencia, ¿qué se genera? Los productos de inteligencia. Muchos de estos en papel, ¿no? Pueden ser muchas otras formas. Hablar papel no necesariamente es algo impreso, ¿no? También estamos muy en el mundo virtual. Pero lo que hay es información. En el tiempo, pues se sabe que muchos de los archivos fueron desaparecidos, ¿no? Lo sabemos. Pero también hay evidencia de que muchos de esos archivos pues siguen en algún lugar. Y por eso es muy importante desclasificar este tipo de archivos. Sabemos que por ley, al menos en el caso mexicano, pues tenemos restricciones importantes para la clasificación y la expresión de los archivos. Sin embargo, tenemos algunos casos donde pues se han abierto estos archivos y han sido muy importantes para comprender cómo funciona la inteligencia, ¿no? Digo, nosotros que estamos en el ámbito académico, también informativo, es muy importante tener acceso a este tipo de archivos. ¿A qué referimos, por ejemplo? En Argentina, la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que es la DIPAC, abrió sus archivos de la represión y ahí tenía 4 millones de folios, son los que están disponibles. Y solamente un movimiento obrero, de uno solo, tenía 2,000 folios. ¿Se imaginan ustedes que hacen trabajo de investigación la cantidad de datos que podrían obtener de ahí? Pero también, por ejemplo, en Estados Unidos, en la era Clinton,
se desclasificaron archivos, 400 millones de páginas que se pueden consultar. También hay archivos de los servicios de inteligencia de la CIA o del FBI que pueden ser consultados por internet. Algunos de estos pesados hasta el cansancio, que pues uno ve, cuando lo abre ve pura hoja negra casi, pero aún así hay información que nos puede ser de utilidad para trabajar sobre distintos temas. Y bueno, en el caso argentino que mencioné hace un momento, pues eso se ha convertido en patrimonio de la humanidad, como para que tengan una noción de la importancia que esto tiene. Finalmente es la historia de un país, en muchos casos historia de represión, que está ahí clasificada. Y en México, pues uno se preguntaría, pues, ¿qué pasa en México? Pues en México también hemos tenido avances. Por ejemplo, en 2002 se desclasificó información sobre seguridad nacional de la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Cualquier persona que estudia estos temas, pues sabe la relevancia de esta oficina. ¿Y qué hay ahí? 4.200 cajas con documentos del 47 al 89. Y en el 19 se abrió otra parte, se transfirieron documentos relacionados a violaciones a derechos humanos del 86 al 2004. Eso está disponible en el Archivo General de la Nación. Y bueno, ya para ir cerrando mi intervención, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Bueno, esos dos temas. Resumiendo. Adelante. Pues también apelar a esta cultura de la inteligencia. Eso es otra de las cuestiones que está aquí en el libro, ¿no? O sea, es como empezar hacia dónde deberíamos ir. Quizá pudimos haberlo hecho con mayor profundidad, pero son apuntes que nos parece que pueden dar para discusiones y debates más profundos a futuro. No digo que es algo que no está dicho totalmente, sino que a futuro pues se puede seguir trabajando. Si no nosotros, alguien más que lo lea por ahí, ¿no? Puede ser producto de una tesis, etcétera, qué sé yo. Pero, por ejemplo, pensar en la cultura de la inteligencia, pues es un tema que nos parece muy ajeno. Y bueno, es que eso quién lo hace, ¿no? O sea, esas cosas no las vemos de manera recurrente y generalmente pues las tenemos hasta, como las percibimos como algo negativo, ¿no? Cuando vemos cosas de espionaje, en realidad pensamos que es algo negativo, pero en realidad los servicios de inteligencia pueden ser clave para la atención de asuntos prioritarios de un país. Por eso son muy importantes. Y cuando hablo de promover, por eso hablamos de promover la cultura de la inteligencia, o sea, que más personas, y creo que esa es una de nuestras contribuciones en este libro, que más personas se acerquen a comprender qué significa eso y las implicaciones que tienen para un país. La cultura de inteligencia la entendemos como un diálogo permanente con la sociedad, que tendría como consecuencia cambiar la percepción que tiene el ciudadano sobre los servicios de inteligencia. O sea, es decir, bueno, todo es fabuloso, no, pero al menos que sepa más de lo que ocurre y no solamente basados en estereotipos y prejuicios también, que se difunden en las películas, ¿no? Que cuando vemos películas, a quienes nos gustan esas películas, pues, ¿qué vemos? Al espía, ¿no? Que corre, que hace ilegalmente, ¿no? Ese tipo de cosas, pues, en realidad, nos gustan mucho. Pero en realidad, pues, recurren más a estos estereotipos que no ayudan mucho a promover esta cultura de inteligencia. Entonces, lo que debemos hacer es orientar hacia la utilidad política y social de estos servicios. Eso es como lo que apuntamos. Estamos conscientes de que es una tarea compleja, que no necesariamente se va a asumir en el corto plazo, pero creo que es algo que se debe hacer y que es importante en contextos democráticos. Y ahora sí, por último, otro de los temas que ustedes van a encontrar en una de las primeras partes de este libro es sobre las tecnologías que están en los servicios de inteligencia. Y también esto mucho en las películas, pues vemos que hay tecnologías para la investigación, el espionaje, ¿no? Nos emociona. Entonces hay como cierto consenso. Yo creo que hoy en día ya nadie se puede ver sin una computadora, un teléfono inteligente. Imaginen un servicio de inteligencia, las capacidades que tiene o debería tener, que también se dice mucho que no necesariamente tiene la tecnología de vanguardia. ¿Por qué? Por restricciones presupuestales y diversas restricciones, ¿no? Pero en general hay un relativo consenso que discutimos aquí de que estas instituciones requieren tener pues estas nuevas tecnologías. Esto incluso forma parte del imaginario social, ¿no? O sea, no podemos desasociar los servicios de inteligencia sin el uso de tecnología. Y esto ha sido muy útil, ¿no? En algún otro trabajo hago una revisión sobre tecnologías de vigilancia en materia de seguridad nacional.
Y pues hay como mucho que contar de lo que uno puede encontrar público, ¿no? Seguramente hay cosas más emocionantes que no son públicas, pero lo que vemos es que esta tecnología nos permite hacer revisiones más precisas, sistemáticas y exhaustivas, y se consideran menos intrusivas. Pero también tenemos casos donde también pues nos damos cuenta de que se opera en esquemas de opacidad, con explotación de datos, y la generación de inteligencia. Y por eso creo, regresando a uno de los primeros puntos que mencionaba aquí, que es muy importante tener esa regulación que establezca límites a los servicios de inteligencia. Bueno, esto es realmente como una de las primeras partes, ¿no? Como la contextualización, a partir de la cual construimos pues el corazón del libro, que es pues la historia de los servicios de inteligencia. Bueno, yo hasta aquí dejo esta parte de mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Sumamente interesante a las reflexiones a las que nos está llevando con el libro. Me quedaría con esta parte de la cultura de la inteligencia, de esta parte de vincular también a la sociedad con estos beneficios que tiene, abrir estos servicios siempre en beneficio de una institución como la nuestra en esquemas democráticos. Bueno, damos parte a la participación del autor, el doctor Otto N. Casares-Parra, y me permito presentarlo. Él es licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública, maestro en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Autónoma de México, doctor en Procesos Políticos por parte de la UAM Iztapalapa, especialista en temas electorales, legislativos, partidos políticos y de seguridad. Ha ocupado cargos como profesor en licenciatura y posgrado en diversas instituciones educativas. Fue subdirector académico del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, locutor y productor radiofónico en Acústica Radio, secretario técnico del Laboratorio de Análisis Social y Estratégico, coordinador de asistente de investigación en el Colegio de México y actualmente se desempeña como investigador titular del Departamento de Posgrado y Especialización de la Universidad Mexiquense de Seguridad. Doctor, cuéntanos el uso de la palabra. Muchas gracias, Yocana. Muchas gracias también al Instituto de Comunicación, a este octavo Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Por supuesto, agradecer a mi queridísima amiga Carmina Jasso, que sin ella, bueno, este libro no habría visto la luz. Bueno, nos habríamos privado. Un saludo enorme también a nombre de la rectora de la Universidad de Mexiquense de Seguridad, institución donde yo me desempeño. Y bueno, lo que decía es un poco también es muy interesante. Vamos a hacerlo un poco más platicadito porque sin duda sí estos tres aspectos que menciona en los que se puede dividir el libro son importantes. Es esta primera parte teórica que refiere a un estudio más, digamos, elaborado, que tiene que ver con lo que se conoce como la multidimensionalidad del concepto de seguridad. Es decir, nosotros en el tiempo, desde prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, se veía la seguridad en términos duales, esto es, seguridad pública y seguridad nacional. Y lo que no entraba en la esfera de competencia de una, digamos, de la seguridad nacional, era remitido a la siguiente como un asunto menor. En este caso, las cuestiones de seguridad pública. Con el término de la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración global, es que se empieza a pensar en el término de seguridad de otra manera. Es decir, ya no solo se ve la seguridad como la seguridad, digamos, física o patrimonial del individuo o en un término militarista, ¿no? Fuera de las fronteras o al interior de las mismas, sino que la seguridad se empieza a ver de otra manera. Es decir, cuáles son las inseguridades de las que puede ser objeto el ciudadano. Por eso tenemos ahí la seguridad humana, tenemos la seguridad ciudadana, en fin. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo en este libro es un pedazo de esta multidimensionalidad del concepto de seguridad. Si siguen nuestro trabajo, bueno, podrán revisar el entramado completo en otras publicaciones. Pero en este nos centramos mucho en decir qué es seguridad y a partir de definir qué es la seguridad, podemos definir qué es el interés nacional, que tiene que ver. O sea, es una parte intrínseca con la seguridad nacional. Y entonces sí podemos saber qué es la seguridad nacional, qué es la seguridad pública, cuáles son las diferencias entre ellos dos, y a partir de ello poder tener como una diferencia entre qué es seguridad humana y qué es seguridad ciudadana. Por supuesto, en el libro nos quedamos hasta lo que es seguridad nacional y seguridad pública, y también, por supuesto, hacer una
conceptualización de lo que es la inteligencia y la programación de la inteligencia, que es algo que los servicios de inteligencia en el mundo se ven. Entonces, me parece que esta parte teórica que tiene que ver con la multidimensionalidad y internacionalidad es muy importante. La segunda es que lo pensamos como un libro de consulta, es decir, como bien lo decía la doctora Jasso, es un libro que trata de contribuir a la cultura de la inteligencia en México, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con directivos del Centro Nacional de Inteligencia, donde también nos invitaron a presentar el libro, y platicamos precisamente esto, que no hay muchas publicaciones, pero no hay muchas publicaciones, digamos, en español. Sí las hay, pero no hay una amplia gama de ellas que nos permitan comprender esta parte de la inteligencia, la contrainteligencia, y cómo se desarrolla esto en nuestro país, ¿no? Y me parece que apenas, ¿no?, con los trabajos de Sergio Aguayo, que tienen que ver con la Dirección Federal de Seguridad y con todo ello, hasta la creación del Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye a CISEN, es que se empieza a generar una cultura de inteligencia, es decir, esta parte que muy bien mencionaba la doctora, de la secrecía, empieza a abrirse un poco al espectro ciudadano, ¿no? Sin embargo, se mantiene, es decir, no podemos ser ingenuos y pensar que se va a abrir completamente. Los servicios de inteligencia, por definición, llevan a cabo operaciones encubiertas para generar un montón de información que permitan adelantarnos a acontecimientos futuros que puedan llevarse a cabo. Esto es así. Sin embargo, sí hay una cuestión democrática que se ha empezado a generar en nuestro país, y yo me atrevo a decir que hace muy poco, o sea, a partir del gobierno de Fox para acá. ¿Por qué? Porque se empieza se llevó a cabo la Ley de Seguridad Nacional. No teníamos una Ley de Seguridad Nacional, por tanto, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional no estaba regido bajo nada. Tal vez bajo la ley orgánica de la Secretaría de Gobernación, tal vez. Pero, francamente, esto en el terreno estricto, pues no es así. Pero se crea la Ley de Seguridad Nacional y con ello se crean una serie de reglamentaciones también. Por ejemplo, tenemos la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional en el Congreso, ¿no? Y estas partes nos permiten volvernos un poco más democráticos, contribuir, por supuesto, a la cultura de la inteligencia y, bueno, abrirnos un espacio más en la comunidad de inteligencia como más abiertos, digamos, ¿no?, al estudio de estos temas, y quitar un poco algo de secrecía que siempre va a tener y que, bueno, seguramente son los que nos mantienen estudiando este tipo de temas, ¿no? Nos decían bien, platicando en el Centro de Inteligencia, que la gente cree que uno viene aquí y es James Bond, y pues no, o sea, hay que aventarse 8 horas, y quiero ver a James Bond con 8 horas de análisis, ¿no?, con un montón de papeleo, ¿no?, a ver si se mantiene esta visión idílica. Bueno, no todos son balazos y patadas, ¿no? Hay que reflexionar mucho y hay que hacer mucho trabajo de investigación. Bueno, nosotros, desde esta trinchera como académicos, tratamos, ¿no?, de hacerlo patente en el desarrollo de este libro. Y el libro también tratamos de que sea una contribución a los temas de investigación en estos temas sobre los servicios de inteligencia en México. Si tienen la oportunidad de revisarlo, ojalá así sea, y nos puedan regalar comentarios. En las conclusiones, nosotros aventuramos una serie de recomendaciones que, ya sea académicos o funcionarios públicos, pueden o no revisarlas y desarrollarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les parecería subir a Secretaría de Estado al Centro Nacional de Inteligencia? Por ahí hay muchas voces que quisieran que esto fuera así, ¿no? O la importancia de contar precisamente, ¿no?, con un sistema nacional de inteligencia que se ha venido cantando prácticamente desde que se crea el CISEN allá en los tiempos de Salinas de Gortari, pero que no ha llegado a una consolidación como tal. Es decir, tenemos muchas plataformas. Está la plataforma México, está la plataforma también del Estado de México, y tenemos por ahí otros sistemas de inteligencia, pero nada que conjunte en un solo organismo que permita precisamente esta transversalidad, ¿no? Y contar con un real sistema de inteligencia que no esté supeditado solamente a la inteligencia militar, ¿no?, o al Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que nosotros ponemos en consideración
en este libro, ¿no? Y precisamente también, como parte del anecdotario con el Centro Nacional de Inteligencia, era esta parte, ¿no? Platicando con otros académicos, de que ahora sí sea un Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? O sea, ahora sí tiene esta connotación para lo que fue creado. Y entonces nosotros esperaríamos que no se utilizara como en tiempos pasados para llevar a cabo diferentes cosas, entre ellas el espionaje telefónico, de que han sido parte de varios compañeros, ¿no? Pero que ahora sí funcione para lo que es, para generar toda esta suerte de productos de inteligencia y no solo de espionaje. Una consideración que a mí me parece también bastante importante es recuperar esta figura del consejero de Seguridad Nacional, que se pierde muy pronto durante el gobierno de Vicente Fox, pero a mí me parece que esa era una figura central que podría recuperarse precisamente para tener un mayor control, ¿no? Y una mayor, digamos, apertura en cuanto a las labores y toda aquella información que tenga que ver con lo que se convertirá, ¿no? En estos productos de inteligencia. Entonces, me parece que esa es una de las partes relevantes que debemos tener en cuenta, ¿no? En cuanto a lo que nosotros establecemos en el libro. Ahora, la parte medular del libro son dos. Una ya le explicó con mucha precisión la doctora Caso, que es cómo se han desarrollado los sistemas de inteligencia en el mundo. Valga apuntar nada más que cuando se crea el CISEN, porque la Dirección Federal de Seguridad, y nos podemos avanzar aquí una expresión muy amplia de horas y horas hablando sobre eso, pero valga nada más decir que ante la corrupción y ante el abuso de poder que tenía la Dirección Federal de Seguridad, se crea el CISEN, ¿no? lo desmantela Miguel de la Madrid, y lo crea Salinas de Gortari, y lo crea a la medida del Mossad israelí. Es decir, ellos fueron los asesores que permitieron tener como las bases para crear el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Y mucho de esto es lo que van a encontrar aquí, es decir, nosotros nos dimos a la tarea de revisar cientos y cientos de títulos, de obras, que nos permitieran hacer este recuento histórico, político y social de los servicios de inteligencia en México. Es decir, están, porque están, no nos inventamos nada, pero están diseminados en un montón de libros, de artículos, de historias, ¿no? De entrevistas que tuvimos, en fin, ¿no? Y nos dimos a la tarea de armarlo, ¿no? Y de hacerlo lo más preciso posible, ¿no? Por ahí dicen que el politólogo es todólogo, ¿no? Y francamente sí, porque nosotros nos volvimos historiadores, bibliotecarios, antropólogos, ¿no? Fue una labor titánica, ¿verdad? Nos tocó hacerlo en la pandemia, entonces también esta comunicación no puede ser como muy cara a cara. No nos habíamos visto hasta hace poco, entonces usamos a través de correos electrónicos, es decir, nosotros usamos la tecnología para llevar a cabo este libro. Nos habría gustado haber ahondado más en muchos temas, pero me parece que queda ahí, quedan muchas cosas de consultas, hay cosas fascinantes. Por ejemplo, a mí el saber esta cuestión del grupo de los Oxtecas, ¿no? Este grupo comerciante en la época prehispánica que comerciaba de aquí hasta Ecuador, y a través de ello tenían un grupo que eran los Oxtecas, que tenían a los tamemes a su vez, que eran los cargadores. Bueno, este grupo de Oxtecas son los que se vestían a la usanza de cada lugar al que iban y le servían como espías al tlatoani. Soy un ñoño, a mí me encanta, ¿no? Me resultó fascinante esto, como fascinante también durante el tiempo de Carranza, que ha sido la única vez que una mujer, Dolores Betancourt, ha sido, digamos, la encargada de los servicios de inteligencia en México, ¿no? Y todo el desarrollo que sufrió desde Carranza hasta el día de hoy, los servicios de inteligencia, y son más de 100 años de historia compilados en este pequeño libro de 250 páginas, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un esfuerzo muy loable. Nosotros recuperamos a muchos autores mexicanos y latinoamericanos. Ha habido una larga tradición de estudios en seguridad nacional, pero en las escuelas norteamericanas y en la escuela europea. No son malos, son fantásticos, son excelentes, pero
la seguridad nacional tiene que ver con lo que cada país tenga bien tener seguro, ¿no? Entonces, me parece que nosotros también podemos hacer una muy buena reflexión, ¿no? Desde nuestro continente, digamos, ¿no? O sea, no teniendo como referencia solo los Estados Unidos, la parte europea, la parte asiática, en fin, ¿no? Entonces, me parece que esta recuperación de autores mexicanos y latinoamericanos es muy importante, ¿no? Está Javier Oliva, está Atanasio Escoulas, está Benítez Manaut, ¿no? Nosotros nos sumamos a este tren como nuevos investigadores en estos temas, y entonces me parece que esto también le da otra visión, ya específicamente en el campo mexicano, y empezamos también a generar esta suerte de referencias para los nuevos investigadores que tengan interés en el tema, ¿no? Entonces, a mí me parece eso que es muy importante, y sobre todo, pues, esta transición que ha experimentado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que bueno, lo tuvimos durante 30 años, y ahora precisamente en este sexenio cambia al Centro Nacional de Inteligencia, y es lo que decía un poco, ¿no? Este cambio de descripción donde ahora sí se tiene que llevar a cabo el nombre y tener estos controles democráticos que permitan que no sea una cuestión autoritaria, es decir, el cambio estrictamente militar a un cambio ciudadano, ¿no? Con los diferentes reglamentaciones, leyes, en fin, que podamos llevar a cabo. Por supuesto, no es de la noche a la mañana, es complicado. Mucha de la plantilla de lo que era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional pasó al Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, muchas viejas prácticas también se mantienen, ¿no? O sea, como romper estos esquemas, ¿no? de participación institucional interna, pues siempre es complicado, pero me parece que vamos en un muy buen camino para llevarlo a cabo. Y me parece que para todos aquellos interesados en los servicios de inteligencia en México, este libro es, sin duda, es un parteaguas, sino porque lo hubiéramos escrito nosotros, sino porque yo siempre quise un libro de este tipo. Me había encantado tener un libro donde me explicaran, o sea, esquemáticamente, no solo la cuestión teórica, sino la cuestión histórica, ¿no? Rara vez nos paramos a pensar en cómo se han desarrollado los sistemas de inteligencia a través del tiempo. Hay que tener idea de cómo se han llevado a cabo para poder entender el presente y poder hacer una perspectiva, ¿no? Entonces, yo prácticamente lo dejaría hasta aquí. Bueno, agradecer al Instituto de Investigaciones Sociales porque pasa algo, ¿no? También encontrar bibliografía referente a esto es una pesadilla. Hay mucha, hay sobra, ¿no? Pero ¿cuánta de esta habla del sistema mexicano? ¿Cuántas se refiere específicamente a ello? Hay muchos investigadores, por eso. Conozco 3 o 4 libros. También la suerte de poder consultar estos libros emblemáticos, si sean 20 años, que se hicieron 500 copias, y nosotros pues tuvimos una copia de esa copia, y entonces, ¿no? O poder hablar con gente que trabaja en los servicios de inteligencia, que son unas tumbas, y son unas tumbas por la secrecía que tienen estos centros, ¿no? En fin, entonces creo que recuperamos eso. Creo que el libro, la parte bibliográfica, es muy rico, ¿no? Y creo que le hace mucha justicia a la cultura de la inteligencia, este pequeño trabajo que nosotros hemos podido realizar, y hablaba justamente de la importancia del instituto porque los libros son muy caros, ¿no? Sobre todo los libros que tienen que ver con las cuestiones de inteligencia. Y el instituto tuvo bien, sí, venderlo, pero también lo tiene descargable en PDF de manera totalmente gratuita, cosa que rara vez se ve. Uno tiene que andar navegando en la red para buscar diferentes tomos o pedirlos prestados, no sé, pero no, el instituto lo ha hecho muy bien, y bueno, es de agradecer, ¿no? Entonces, yo para que lo platiquemos ahorita con otras cosas, lo dejaría hasta ahí, y agradezco mucho el espacio que nos han dado el día de hoy. Pues dejaríamos hasta aquí la presentación, como lo han expuesto nuestros autores. Este libro es una verdadera joya, no solamente para aquellos neófitos en el tema, me incluyo, sino para
Precisamente los que ya tengan un bagaje muy especializado de lo que pueden ser estos temas. Este libro nos lleva entonces a una reflexión de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Sin duda, quien tenga la posibilidad de tener el libro en sus manos se dará cuenta. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y hasta aquí dejaríamos la presentación.